Buenas noches, saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Se cumple el primer año de gobierno del presidente Guillermo Lasso. Una administración sin duda débil y frágil. Ha tenido que enfrentar una punzante oposición desde la Asamblea Nacional. En las calles, por su lado, la agitación, yo diría, fue imperceptible. La inseguridad, la violencia, la muerte son algunas de las marcas de este periodo gubernamental. La recuperación de la macroeconomía y la vacunación contra el COVID-19 son los logros medulares de la gestión. Nuestros invitados esta noche aquí en el estudio central de Teleamazonas para analizar, yo diría, lo bueno, lo malo y lo feo del gobierno de Lasso son los siguientes. Agradezco la presencia de Lolo Echeverría. Lolo Echeverría es periodista y articulista, analista de temas sociales y políticos. Gracias a Felipe Burbano de Lara. Él también es analista de temas sociales, de temas políticos. Actualmente es el director de Flaxo. Gracias a la presencia de Fabricio Vela. Fabricio Vela es periodista, trabaja en radio y televisión. Damos la más cordial bienvenida en Guayaquil a Gabriela Calderón, editorialista, investigadora del Instituto El Cato. Bienvenidos, bienvenidas. Belén, buenas noches. Hola Andrés, amigos, muy buenas noches. En 2 días el presidente Guillermo Lasso dará su informe a la Nación sobre su gestión en este primer año de gobierno. Según algunas encuestadoras, la balanza es negativa, pues las cifras de aceptación en torno al primer mandatario se han reducido con el pasar de los meses. Vamos a revisar algunas de ellas. Según la encuestadora Perfiles de Opinión, cuando Lasso arrancó el gobierno, tenía una aceptación del 74%. Ese porcentaje entre agosto y octubre tuvo la primera caída al 64%. En abril se registraba un 34% según esta encuestadora, aunque según otra encuestadora que es Click Report, para ese mes tenía un 41,9%. Y actualmente, Perfiles de Opinión, que es la encuestadora que tiene los datos más actualizados, el presidente de la República registra una aceptación de apenas el 31%. Han sido varios los obstáculos que ha tenido que sortear el primer mandatario, pero encontrar su rumbo político ha sido al parecer lo más duro con lo que ha tenido que lidiar. Veamos un reportaje que recoge algunos tropezones que hoy le pasan factura. Después de 365 días, se pone en la balanza las acciones del gobierno de Guillermo Lasso. El plan de vacunación contra el COVID-19 se convirtió en el principal hito de su gestión. Una promesa de campaña que se cumplió en corto tiempo, gracias a un plan estratégico que se llevó a cabo al pie de la letra y que contó con el apoyo de los ecuatorianos que veían en la vacuna la salida a la crisis causada por el COVID-19. Los resultados generaban esperanza en el país. Si el plan de vacunación funcionó bien, ¿qué hacía pensar que los otros desafíos no se podían superar con éxito? Sin embargo, el rumbo se empezó a perder. El primer obstáculo con el que se encontró el gobierno fue la Asamblea Nacional, que se ha convertido en una piedra en el zapato. Llegar con apenas 12 legisladores al Parlamento le obligó a Lasso a buscar un acuerdo entre sus aliados naturales, es decir, el Partido Social Cristiano, pero también con el correísmo. Eso despertó la indignación de quienes votaron por Lasso en las urnas, pues más que un voto de apoyo, muchos dicen fue un voto de rechazo. Lasso debió recular y prefirió pactar con la izquierda democrática y Pachacuti, con la intención de nombrar autoridades y tener algo de control en el legislativo. Pero tampoco le funcionó. Proyectos de ley enviados por el Ejecutivo como parte de su oferta de campaña y negados en el legislativo han puesto sobre la mesa la intención de una muerte cruzada, de la que se habla en cada remesón, pero que finalmente no se aplica, porque el presidente prefirió continuar con su tóxica relación con el legislativo y la mejor solución que encontró es hacer como que no existen. Gobernar sin ellos, dijo el mandatario, pero no solo sin ellos. También tuvo que prescindir de algunos ministros, incluso de importantes carteras de Estado, para continuar con su rumbo político.
rumbo que parecen no encontrar. A los múltiples problemas que ya tenía, se sumó la acusación de un nuevo pacto con el correísmo. Esto luego de que Jorge Glass saliera de la cárcel con un cuestionado habeas corpus. La crisis carcelaria que atraviesa el país también les ha servido a sus adversarios políticos para atacar las falencias de su gestión. Aunque la inseguridad no es cosa nueva, responsabilizan al gobierno de Lasso por las inacciones, que a su vez han propiciado una ola de inseguridad a nivel nacional, a lo que el gobierno ha respondido únicamente con estados de excepción, que poco han contribuido para cambiar la situación. Que este año ha sido para ordenar la casa, ha dicho el mandatario, y que de aquí en adelante se verán las obras de su gobierno. ¿Esa nueva promesa se cumplirá? ¿Logrará encontrar el rumbo político o la incertidumbre seguirá siendo parte del panorama nacional? Y es justamente eso con lo que vamos a empezar este programa, lo que acaba de señalar Belén. ¿Será que encuentra el rumbo político? Porque lo que ha sucedido en el transcurso de este año es que no ha definido un sendero, un camino, y ha estado entonces en estas dudas. Buenas noches, te escuchamos. Gracias, Andrés. Y era previsible porque había varias circunstancias que señalaban que podía ser así. La primera, la política ecuatoriana siempre ha sido mucha pasión, poca acción, alguna confusión. En segundo lugar, las elecciones en primera vuelta de la Asamblea hacen imposible que tenga respaldo. Si a eso le suma que hay 280 movimientos políticos, entonces está garantizado el desastre en la Asamblea Nacional. Y en tercer lugar, hoy día no hay pueblo manso. La gobernabilidad es casi imposible, es difícil. A eso se suma que el presidente, también se suma que el presidente no tenía equipo de gobierno, no tenía un partido político organizado que le respalde. Y entonces termina un año gastándose un año en el aprendizaje. Ya. Y a pesar de todo, yo le considero un hombre de suerte al presidente Lasso. Ajá. Porque ha tenido los precios del petróleo, ha tenido un año de paz social, ¿Sí? y ha tenido también un equipo económico solvente. Que ha dado resultados. Gracias, Lolo. Fabricio, evidentemente esto que acaba de señalar Lolo es así, pero se produjo un intento de acuerdo inicial antes de la posesión con los socialcristianos y los correístas. Después eso se rompió, tal como se dijo en el reportaje. Después se anunció la posibilidad de una muerte cruzada. Después la consulta popular. O sea, esta ambigüedad en las definiciones. Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Buenas noches con Felipe, con Lolo, con Gabriela y con quienes nos están viendo. A ver, a mí me parece que esta breve gráfica que tú estás planteando devela justamente o desemboca en la paulatina pérdida de la credibilidad en la palabra del presidente de la República. El presidente hace un anuncio inicial, o digamos su entorno habla de un anuncio inicial de un acuerdo político con su aliado natural, que fueron los socialcristianos, y a la vuelta de la esquina, el 14 de mayo se rompió. Y aparece el 15 con la elección de la señora Yori, que creo que hoy le pasa factura al gobierno del presidente Lasso. Yo sí creo que fue un error, y no entiendo por qué mantiene el presidente de la República un año después el mismo apoyo a la señora Yori, pero fue un error apoyar la elección de Guadalupe Yori dentro de este acuerdo, de esta alianza, que es una alianza pegada con saliva, como dicen algunos, del gobierno con algunos independientes, con Izquierda Democrática y con Pachacuti. Ahora bien, Lolo grafica una realidad, que es la cantidad de organizaciones políticas que tenemos en el Ecuador, 280 y pico de organizaciones políticas, pero en la Asamblea no es que tenemos reflejada esa atomización. No, claro. En la Asamblea tenemos 5 sectores políticos. Uno es Pachacuti, Izquierda Democrática, Partido Social Cristiano y Creo. Y el resto son asambleístas independientes. Claro está, en este año Izquierda Democrática se ha roto, de 18 tienen apenas 10 o 9 legisladores, los socialcristianos de 18 bajaron a 15, hay una implosión interna en Pachacuti que llegaron con 27, se quedaron con 25, de los 25 hay 6 autodenominados rebeldes. O sea, todo esto configura una situación compleja para el Ejecutivo respecto de su relación con la función legislativa. Ok, gracias. Felipe, su apreciación. Desde la perspectiva de la relación con el Parlamento, ese es un frente que tiene el presidente que le ha generado muchas complicaciones. De hecho, no le han aprobado leyes. Pero también hay las calles, también hay otros escenarios políticos. Buenas noches. Buenas noches, Andrés.
Y yo creo que el escenario de gobernabilidad, como decía Lolo, se presentaba desde el inicio difícil para el gobierno. El triunfo de Lasso en la segunda vuelta electoral para mí fue un milagro. Y fue un presidente que llegaba débil al gobierno, con un bloque de minoría, de alguna manera herido, porque fue un gobierno que intentó una alianza con el Partido Social Cristiano, intentó con el correísmo, eso fracasó y le dejó golpeado y le dejó, creo yo, frente a dos enemigos políticos que en algún momento dado iban a cobrarle las cuentas. El gobierno apostó por una alianza con la izquierda democrática, Pachacutic, que a mí me parece que era lo único que le quedaba al gobierno, la única posibilidad que le quedaba al gobierno, y eso no ha funcionado. Se ha roto Pachacutic, se ha roto la izquierda democrática. Ahí me parece a mí que había la posibilidad de que se reconfigurara una izquierda democrática, una izquierda que apoyara la gestión del gobierno, pero eso no ocurrió. Y ahora lo que vemos es un ejecutivo que está bloqueado frente a este escenario parlamentario, que a su vez también está bloqueado internamente. Pero no ha tenido ideas, no ha tenido creatividad, imaginación, esto que yo refería, por dónde transitar, el sendero famoso. Y yo creo que no ha tenido ideas y creo que incluso durante mucho tiempo estuvo dividido internamente el gobierno respecto de la estrategia frente al Parlamento. Cuando renunció la ministra Alexandra Vela, supimos que dentro del gobierno había posiciones diferentes, que Alexandra Vela era partidaria de la muerte cruzada, que el presidente no estaba de acuerdo con la muerte cruzada. Entonces, lo que mostró la renuncia de Alexandra Vela era un ejecutivo dividido frente a la estrategia política que tenía que desarrollar frente al Ejecutivo. Y creo que es ese momento que marca la renuncia de Alexandra Vela lo que le va desfigurando progresivamente al régimen. Vamos con Gabriela Calderón en Guayaquil, su apreciación de lo que han dicho sus colegas de panel y tal vez incorporar otros actores. Esta famosa frase de el gobierno del encuentro que fue planteada por el presidente Lasso. Él ha hecho reuniones y posibilidades de acercamientos con los movimientos indígenas, con los transportistas, con los maestros, en fin, pero poco se ha avanzado. ¿Qué ocurre en ese otro sector, en ese otro escenario que va más allá del Parlamento y de los partidos políticos? Gabriela, buenas noches. Buenas noches. Bueno, a mí me llama la atención que hemos discutido un año de la Asamblea como la piedra en el zapato del gobierno, porque es un sistema hiperpresidencialista heredado de la Constitución de Montecristi. Y realmente este es un equipo de gobierno que tienen años supuestamente preparándose para llegar al poder, que sabían que en la mayoría de las circunstancias no era probable que lleguen con una mayoría del Congreso, de la Asamblea. Entonces estaban supuestamente preparados para implementar cambios que sean legales y constitucionales desde el Ejecutivo, que de hecho todavía son posibles. Es lamentable que se desperdició una gran ventana de oportunidad allá por el año 2021, cuando tenían entre 74 y 64% de apoyo para implementar cambios que todavía, incluso ahora, se pueden implementar desde el Ejecutivo sin pasar por la Asamblea. Cambios que mejorarían significativamente el entorno financiero, comercial y regulatorio, que estimularían una recuperación económica que si bien se ha dado una recuperación, es una de las más lentas en América Latina y se requiere que sea superior para recuperar el PIB, el nivel del PIB previo a la pandemia. Gracias, Gabriela. Fabricio, tú estás en la actividad periodística más cercana, más en territorio, como se dice. ¿Qué fue lo que ocurrió? Se habló de la muerte cruzada. ¿Qué habrá pasado al interior del gobierno que esa idea, ese planteamiento no se avanzó? El actual ministro Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, habló de una consulta popular. ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué esas opciones no se concretaron? A la hora que estamos emitiendo este programa, al día que estamos emitiendo este programa, resulta que han pasado 3 semanas después de que el presidente de la República había señalado que iba a presentarle al país las preguntas de la consulta popular. Sí, pues. Dijo para fines de abril. Estamos 22 de mayo. No ha presentado las preguntas de la consulta popular. La pregunta es, y yo creo que el problema es que el gobierno, si pretendía llevar adelante una consulta popular, tenía que haberla convocado casi de entrada.
Cuando tenía mayor aceptación. Claro, o por lo menos después de los 100 días, Claro. cuando presentó el éxito del plan de vacunación, que creo Claro. que es la carta de presentación o la única carta de presentación que yo veo que tiene el presidente de la República, porque no veo otra cosa. A mí me extrañó, por ejemplo, que sus primeras decisiones estuvieron al margen de los temas económicos o laborales. O sea, lo primero que envía a la Asamblea es una reforma a la Ley de Comunicación. Después una reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior. Los temas económicos recién se abordan en septiembre, cuando envía a la Asamblea Nacional el presupuesto y luego, 1 o 2 días después, envía el Plan Nacional de Desarrollo. O sea, en las primeras decisiones del gobierno no estuvo en el radar la parte económica, y allí yo coincido con Gabriel. O sea, más de una década preparándose para ser gobierno y resulta que llegas a Carondelet, te sientas en el potro y no sabes qué hacer, no sabes qué dirección tomar. Y en ese rubro, en el camino, empezaron a hablar del fantasma de la muerte cruzada. Y el primer momento que empieza a hablar el presidente de la muerte cruzada es cuando el Consejo de Administración Legislativa acá le niega la calificación del proyecto de creación de oportunidades. En ese momento ya se empieza a hablar. Durante 3 intervenciones consecutivas habló de la muerte cruzada. Finalmente envió la reforma tributaria. En la reforma tributaria yo no tengo dudas, y esto lo he dicho públicamente, para eso estoy convencido de que hubo algún tipo de acuerdo que lamentablemente no se ha transparentado para que entre en vigencia por el Ministerio de la Ley. ¿Tú crees que hubo pacto con el correísmo, Lolo? Bueno, Para lo de Glass, ¿no? Para determinar si hubo o no hubo pacto, yo digo que siempre hay que aplicar la regla del pato. El pacto. Sí. Si tiene plumas de pato, grazna como pato y anda como pato, lo más probable es que sea pato. Capaz que es gallina. Entonces, esta es la razón por la cual todos suponen que hubo un acuerdo, porque son demasiadas coincidencias y el poder del poder es poderoso. Si hubiera querido evitar, lo hubiera hecho. Hubo una declaración del presidente cuando se le puso la situación muy compleja en la relación con el Parlamento y dijo que él iba a llevar adelante algunas de sus iniciativas a pesar de la Asamblea, por fuera de la Asamblea, por decreto, dijo él. Es posible, y hago esta observación porque la gestión me parece que ha sido muy pobre. Entonces hay críticas respecto al registro civil, a la agencia de tránsito que no da las placas, es un país que no tiene servicio postal, no tenemos correos, o sea, hay una cantidad de cosas que sí pudieron haberse hecho sin necesidad del Parlamento. Es una frase que se puede inclusive calificar de antidemocrática. No se puede gobernar sin Parlamento. Pero tal vez era lo más lógico considerando lo que decía Gabriela. Si lo que tenemos es una constitución hiperpresidencialista, los poderes del Ejecutivo son enormes. Entonces lo que ha faltado en realidad es establecer objetivos. Mire, el presidente no le ha dicho al país, este es el objetivo que queremos alcanzar, estas son las estrategias, inclusive estos son los sacrificios exigibles para alcanzar ese objetivo. O ponerle a soñar al país. Eso es lo Vamos que a hace hacer un esto, objetivo. vamos a hacer Correcto. esto, pero no hay eso, ¿no? Exacto. Entonces lo que ha faltado, hay que reconocer, es liderazgo, porque han estado ocupados en otra cosa. Hay un político chileno que dice, mire, los políticos no se ocupan de los problemas de la gente porque están ocupados en sus propios problemas. En ninguna parte es más verdad eso que aquí. Ok, Felipe, contigo terminamos el segmento. Yo coincido. A mí me parece que el problema del gobierno es que este conflicto o esta dificultad en la relación con el Parlamento le ha debilitado como ejecutivo, es decir, le ha hecho perder iniciativa como ejecutivo. Quedó atrapado en el conflicto, bloqueado en ese conflicto y no ha logrado concretar una agenda factible, viable, como ejecutivo. Es decir, lo que dijo, voy a gobernar a través de decretos, a través de todos los poderes que tiene el Ejecutivo. Y el Ejecutivo tiene poderes, tiene capacidades. Política social, no vemos política de inversión pública, no vemos el Estado, la estructura del Estado. La institucionalidad. La institucionalidad del Estado desbaratada, ¿no? Y es un debilitamiento que viene de los últimos 4 o 5 años. Y yo creo que este gobierno no ha hecho nada por al menos apuntalar la institucionalidad del Estado en aquellos campos en donde yo tengo objetivos claros. Entonces, un ejecutivo bloqueado por el legislativo, sin estrategia para enfrentar esta relación con el ejecutivo, pero que tampoco tiene una agenda propia. Ok, vamos a ir a una pausa, tenemos que atender información publicitaria y en un instante retornamos.
Gracias por continuar en nuestra sintonía. Ahora vamos a realizar un análisis en el ámbito económico de lo que ha sido la gestión de este gobierno en su primer año. Si bien las cifras macroeconómicas son positivas, en la calle se siente todo lo contrario. Aún hay miles de personas que buscan un trabajo, las instituciones educativas públicas están en franco deterioro y en los hospitales, por ejemplo, no hay medicinas. Les hemos preparado un reportaje que recoge justamente estos temas. Veamos. La recaudación de impuestos en abril de este año marca un récord. La cifra creció en más del 50% si la comparamos con el mismo mes de 2019, es decir, antes de la pandemia. Es así que el Ministerio de Finanzas recibió una buena cantidad que podría ir subiendo, tanto por la reactivación económica gracias al exitoso plan de vacunación, cuanto por la reforma tributaria denominada Ley de Desarrollo Económico. A esto, agreguemos el aumento del precio internacional del petróleo, que deja más ingresos para el Estado. Al parecer, el país crecerá en 4,2% y no en 2,8% como estaba previsto. Y la cartera de finanzas cree que el país podría alcanzar un superávit pequeño en el sector público no financiero, algo que no ha ocurrido en los últimos 10 años. El gobierno ha mejorado entonces el escenario fiscal del Ecuador. Ha cubierto las deudas que tenía con los gobiernos autónomos descentralizados. Cumplió con su promesa de incrementar el salario básico unificado en $25. Pero ¿qué pasa que la percepción fuera de las cifras es otra? Aunque dice que se han creado 350,000 nuevos empleos, en la calle aún hay miles de personas buscando un trabajo. Y es que de cada 100 ecuatorianos, solo 30 tienen un empleo adecuado. El resto busca cómo sobrevivir. Todo esto en medio de un país que pide una reforma laboral que está entrampada en el ámbito político. A los hospitales parecería que los recursos no llegan, porque la falta de medicinas sigue siendo una constante. A las escuelas tampoco. Por eso no todos pudieron retornar a la presencialidad, porque las instalaciones educativas están en franco deterioro. Si bien la inflación es del 2,9%, 3 veces menor comparada con países vecinos, la gente siente que la plata ya no alcanza para nada o si alcanza es solo para poco. En el sector agrícola el golpe también ha sido duro, no solo por la guerra entre Rusia y Ucrania que eleva el costo de agroquímicos, el incremento en el precio de los combustibles, sino también por lo que ellos llaman un abandono de la autoridad. Por otro lado, están los maestros protestando por un incremento salarial, una promesa que hoy dicen no se puede cumplir. Los estudiantes buscando la oportunidad de ingresar a la educación superior pública en universidades con presupuestos recortados y déficit de profesores. Los policías intentando trabajar sin presupuesto para armamento ni equipo de protección. La inversión en obras públicas tampoco se ve o por lo menos no se comunica. ¿Qué pasa entonces con la economía del país cuando las cifras macroeconómicas van bien, pero en la cotidianidad se siente todo lo contrario? Ese es el tema de análisis en esta segunda parte del programa. Parecería que los datos de la macroeconomía, la información que se tiene, es adecuada, va en buen camino, se han logrado importantes avances. Pero ¿qué ocurre con la economía de la calle? ¿Qué ocurre con la economía de aquel ecuatoriano que no tiene empleo? Son 6 millones de compatriotas que no están en la formalidad. Gabriela, vamos a empezar con usted este segmento para leer, para interpretar lo que ha ocurrido en la economía en este primer año de gobierno del presidente Lasso. Adelante, le escuchamos. Estoy de acuerdo con quienes me acompañan en este panel de que faltan objetivos claros y creo que ese objetivo claro debería ser el bienestar de los ecuatorianos, no simplemente ordenar las cuentas fiscales a costa del crecimiento público, del crecimiento económico. Entonces, si queremos aterrizar ese objetivo del bienestar de los ecuatorianos, yo creo que la meta debe ser crecer a la mayor tasa posible o que esa tasa de crecimiento del PIB supere la tasa de crecimiento de la población de manera importante porque tenemos que recuperar esa gran contracción que hubo con la pandemia. Y eso es lo que no ha sucedido y una de las primeras medidas económicas que desafortunadamente el gobierno decidió utilizar su capital político para pasar esto por la Asamblea y entró por Ministerio de la Ley, es como dispararse en el pie, es decir, aumentar impuestos justamente en el momento en que necesitamos estimular las inversiones y la captación de ahorros. Es decir, se hace todo lo contrario en términos de incentivos locales y apenas 2 meses después se propone reducir impuestos para las inversiones nuevas y extranjeras por encima de
$1 millón. Eso estaba en el proyecto de ley de inversiones. Entonces, vemos que hay una especie de crisis de identidad en el gobierno. O sea, ¿sirve o no sirve bajar los impuestos para atraer las inversiones y aumentar el crecimiento económico? Aparentemente sí, si es que eres un extranjero y si es que vas a invertir por encima de cierto monto, pero no si es que eres clase media y vienen y en algunos casos te duplican o triplican el impuesto sobre la renta. Entonces esto genera un problema político que ya lo señalaba Fabricio, es decir, la credibilidad de la palabra del presidente, sobre todo que se dio a conocer como un candidato que prometió bajar impuestos, estimular el crecimiento, y mucho de eso se puede hacer desde la presidencia sin pasar por la Asamblea, porque recordemos que el presidente tiene amplísimos poderes a través del Banco Central y la Junta de Regulación de la Política Monetaria y Financiera. Simplemente dando reto. Usted puede hacer una lista de todas esas resoluciones que pasó Correa a través de esa superjunta entre 2009 y 2012, hacer una lista y simplemente derogarlas. Eso ya daría un importante alivio al sector financiero, que es un puntal del desarrollo para estimular el crecimiento. Eso se puede hacer. También se podría acelerar la reducción del impuesto a la salida de divisas, y también se podría acelerar la apertura comercial. El gobierno tenía identificado decenas de reglamentos de las normas INEN que sirven como una barrera no arancelaria a las importaciones, lo cual estimularía negocios pequeños y medianos, y sin embargo se quedó en la eliminación de solo 17 de estos reglamentos. Entonces yo creo que hay una crisis de identidad. Esa crisis de identidad le lleva al gobierno a no tener objetivos claros y a no tener la decisión, por lo tanto, para implementar cosas que ya estaban en su plan de gobierno, que ya estaban claramente identificadas y para las cuales no se necesitaba la Asamblea. Ahora, Lolo, se podría uno pensar desde la perspectiva de gestión pública que es bueno esto que se ha dicho como lugar común, poner la casa en orden, tener una macroeconomía adecuada. Tenemos ingresos petroleros excedentes, tenemos el tema de los subsidios de los combustibles que se han ido reduciendo, se ha incrementado la recaudación tributaria, se han hecho bien los deberes con el Fondo Monetario, va a haber un desembolso de $1.700 millones este año. O sea, pongo en orden la casa, organizo la macroeconomía y luego desparramo, por favor. Claro, todo eso es verdad, pero todo eso es para que el país pueda crecer. Y el país no ha crecido. Entonces, el problema es que la macroeconomía está bien, pero la microeconomía está mal. La gente se queja de eso. Esta mañana Click me dio unos datos de las preocupaciones de la gente. ¿De qué se preocupa de la gente? Del empleo, de la inflación, de los precios, de la pobreza. En el campo la pobreza es del 45%. Esto es una atrocidad. Y en estas condiciones, por supuesto, la gente no puede creer en nadie, no puede confiar en nadie. Si el gobierno cree que hay que crecer, que hay que resolver el problema económico de la gente, entonces tiene que crear empleo. Para eso generar un clima de negocios, hacer inversiones, hacer obra pública. Ojalá que puesta la casa en orden, ahora en el segundo año se dedique a esto, ¿no? A generar empleo, a traer inversión y hacer crecer la economía para que llegue a la gente y mejore sus condiciones de vida. Felipe, los críticos, los opositores del régimen señalan que sí, efectivamente, el presidente Lasso y su administración tienen dinero. Les ha entrado plata por lo del petróleo, por estos elementos que dijimos hace unos instantes. Y que lo correcto sería ya un poco lo que señala Lolo, que ese dinero ya está en la economía de la calle. ¿Qué apreciación sobre ese juicio? Yo estoy de acuerdo. A mí me parece que cuando uno ve los datos macroeconómicos, en general están bien. Se ha corregido el déficit fiscal. Yo creo que ese era un objetivo. Yo no creo que el gobierno tenga una crisis de identidad. Sí tiene un objetivo, corregir el déficit fiscal. Claro. Pero corregir el déficit fiscal tiene un costo, ¿no? Que es sobre todo restringir la inversión pública. Pero cuando uno ve todos los indicadores macroeconómicos, en general están bien. Y por eso Lolo decía, tiene un frente económico y un ministro económico que funciona, ha hecho bien los deberes con el Fondo Monetario Internacional. Pero ¿qué? Ha puesto la casa en orden. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Entonces, a mí me parece que el problema del Ecuador es que la inversión privada no es suficiente
para generar las dinámicas de crecimiento, de empleo, de desarrollo que necesita el país. O sea, yo creo que hay que convencerse de eso. Y que por lo tanto se necesita el aporte del Estado, la gestión del Estado, la inversión pública en infraestructura, en sectores claves como salud, educación, para reanimar la economía. Entonces, estos ahorros que ha generado el gobierno ahora tendrían que volcarse como inversión pública para animar la dinámica de crecimiento, porque la inversión privada por sí sola no tiene capacidad para darle al país lo que decía Gabriela, un nivel de crecimiento que esté significativamente por encima del crecimiento poblacional. Si eso no logramos, entonces los problemas de pobreza, de marginalidad, de desempleo están ahí, porque tienen unas raíces estructurales profundas que requieren mucho tiempo para solucionarlos, ¿no? Gabriela, quiero ir con Gabriela nuevamente para hacer una consulta sobre aquello que acaba de señalar Felipe. Se logra poner en orden la casa, tenemos adecuadas cifras en lo que tiene que ver con la caja fiscal, pero ¿qué ocurre con el sector privado? La necesidad de que el sector privado también ya emprenda, desarrolle, invierta. Por favor. Yo dije que el objetivo es el bienestar de los ecuatorianos, no de la caja fiscal. Entonces, yo creo que hay maneras de negociar adecuadamente con multilaterales como el FMI para obtener financiamiento, para implementar un claro plan de reformas estructurales que realmente pongan la economía de los ecuatorianos en orden, no solo la caja fiscal, porque usted puede equilibrar el presupuesto, eliminar el déficit fiscal, sustrayendo recursos que luego no serán invertidos, no estarán disponibles para ser invertidos en el sector productivo de la economía. Y la pregunta es, ¿dónde rinde más un dólar? ¿Dónde se gasta mejor? ¿En el sector público o en el sector privado? Entonces, si bien la inversión privada no ha sido suficiente, esto es porque el gobierno, en lugar de estimular y alentar las inversiones, las ha desalentado con una reforma tributaria que castigaba particularmente a la clase media. Y no solo eso, sino que genera mayor incertidumbre en un país en el que ya nos hemos acostumbrado que prácticamente es anual el tema de elevar impuestos. Entonces es difícil calcular el retorno sobre inversiones a largo plazo y se las desalienta. Por otra parte, si no se da un claro objetivo de abrir el sistema financiero al resto del mundo, de integrarlo con el resto del mundo, habrá menos competencia, habrá acceso a créditos de menor volumen y a tasas más altas, y eso también desalienta las inversiones. Entonces, claro que la inversión privada podría, a través de alianzas público-privadas o modelos de concesiones, ser más que suficiente. El problema es que nosotros estamos empecinados en tener políticas que espantan el ahorro nacional e internacional y desalientan las inversiones, porque no hay un claro plan de reformas estructurales. Reformas que, por ejemplo, hagan que sea más fácil pagar impuestos y que sea menos costoso en relación a nuestro PIB. Porque muchas veces se compara la carga tributaria y dicen, tenemos espacio fiscal para aumentar impuestos porque todavía es una presión fiscal más baja o igual a la de Chile, por ejemplo. Sí, claro, pero lo que pasa es que un chileno tiene un PIB per cápita que triplica el del ecuatoriano. Entonces no es la misma carga, es un esfuerzo fiscal mucho más pesado. Y si consideramos que los que pagan impuestos en Ecuador no son todos los ecuatorianos, sino solo ese 40 o 30% que está en el sector formal, entonces la carga se vuelve mucho más pesada porque estamos cargando todo el peso del Estado sobre esos formalizados. De esa manera también desalentando la formalización. Entonces, realmente me parece que ha habido una mala negociación con el Fondo Monetario Internacional, ya que Ecuador es el aliado en estos momentos, y esto no ha pasado en décadas, en estos momentos Ecuador es el aliado más importante de Estados Unidos en Sudamérica, y ese peso se hubiera podido aprovechar para lograr una negociación mucho más favorable con el Fondo Monetario Internacional y presentar un plan claro de reformas estructurales que encaminen la estructura de gasto del Estado por un mejor sendero, porque lo que pasa es que ahorita no se ha hecho ningún cambio de fondo a la estructura del gasto y el gasto crece por inercia todos los años, solamente en sueldos del sector público 300 millones, así no hagan nada. Okay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo peor de ambos mundos. Ok, gracias, Gabriela. Porque no mejoran los servicios públicos. Sí, lo ideal sería que se resuelvan todos los problemas, pero uno dice, vamos a empezar por algo, y es esto de la macroeconomía, un poco para contrapuntear. Yo creo que todos en este espacio vamos a coincidir en que
Las cuentas fiscales, las cifras que nos presenta el gobierno son unas cifras positivas, ya, pero el común de los ciudadanos no siente justamente aquí. Pero por eso, hay que empezar por algo. Sí, pero resulta que, y yo decía antes en el corte, yo les decía, esta frase de poner la casa en orden la escuchamos siempre. Lo dijo Lenín Moreno en su discurso, en su informe a la Nación del primer año de gestión, el 24 de mayo de 2018. Lo dijo Moreno 55 días antes de terminar el gobierno. La casa en orden. Lo dice Lasso en su primer año de gobierno. ¿Cuándo van a poner la casa en orden? Y yo no creo que el equilibrar la macroeconomía, el equilibrar las cuentas fiscales, no tenga que ir de la mano con resultados tangibles en cosas tan simples como que vayas al registro civil y te den una cédula, un pasaporte. Absolutamente. O que vayas a la Agencia Nacional de Tránsito y te den tu licencia. O que te den las placas de la matrícula. O que vayas al supermercado. Por supuesto, hay temas que están atados a factores externos. El tema del aceite de la palma africana, el precio del aceite girasol que de $2.50 te pasó a $6, que sí, que hay un factor externo, pero a nivel interno, ¿qué se está haciendo para tratar de controlar o minimizar el impacto internacional? Yo me imagino que a nivel macroeconómico, a nivel de política pública, se pueden establecer herramientas para tratar de minimizar un poco ese impacto. Pero tú vas al supermercado y ya no te alcanza la plata. Si no te alcanzaba antes, hoy es peor. Y no hay una respuesta por parte del gobierno. Ahora, se habla también de la inflación, una inflación del 2.9%. Sí, una inflación baja, pero a mí me parece absurdo compararla con los países vecinos donde no hay una economía dolarizada. Esta es una economía dolarizada. Y en esta economía dolarizada tenemos enormes dificultades para que te alcance la plata. Vas al supermercado, vas al mercado y no te alcanza la plata. Y no se ve una política pública de mediano y largo plazo que puede enfrentar esa situación tangible para los ciudadanos. Yo creo que la gran observación, Felipe, es la gestión. Justamente por los antecedentes del presidente Lasso, venía del sector privado, fue exitoso en su administración bancaria, y entonces podríamos tener la expectativa de que se puedan resolver estos temas que acaba de señalar Fabricio, por ejemplo, el registro civil, la agencia de tránsito, esto de que no tengamos correo, y eso es gestión. A manera de anécdota, yo estuve hace 15 días en el registro civil de Quito. ¿Y te fue bien? Y eso funcionó perfecto. Hay un problema para conseguir los turnos, Ya. pero una vez que uno tiene el turno, llega y se encuentra con un sector público, un registro civil que funciona perfecto. Digamos, a manera de anécdota, Ya. ¿no? Tener la casa en orden es importantísimo. O sea, tener las cuentas claras, saber que los ingresos que tengo me alcanzan para cubrir los gastos. El gobierno necesitaba conseguir financiamiento para cubrir el déficit fiscal, para que pueda operar la burocracia, para que pueda operar el Estado. La única fuente de financiamiento que tiene, esta es una debilidad estructural del Ecuador, la única fuente de financiamiento son créditos externos del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Si no pongo las cuentas en orden, no me va a llegar ese financiamiento. Entonces yo creo que tener las cuentas en orden es fundamental. Pensar una reformas estructurales como está planteando Gabriela en un contexto político como el que tiene el Ecuador, a mí me parece que eso no es viable. Un gobierno débil, un gobierno con minoría en el Parlamento, un Parlamento dominado por bloques políticos más bien del centro hacia la izquierda, van a bloquear las reformas estructurales. Ahí está el resultado con el proyecto de inversiones. Lo que me parece a mí es que el gobierno tiene que definir objetivos claros en términos de gestión alrededor del Estado y alrededor del sector público y de servicios. Y ahí concentrarse, y ahí movilizar. Y ahí ser eficiente. Y ahí ser eficiente. Claro. O sea, ¿cómo puede ser que no sea capaz del gobierno de resolver el problema de las medicinas de los hospitales públicos? Y que eso siga siendo un drama. Ahí tiene que mostrar eficiencia, ¿no? O sea, el gobierno tiene que tener objetivos claros, viables y ser eficiente en el cumplimiento de esos. Porque la agenda es tan compleja, Andrés, es tan grande que uno va a tener una cantidad de aspectos y de problemas sobre los cuales al gobierno se le puede reclamar. Pero si el gobierno puede mostrar resultados en áreas específicas, claro. Creo que la percepción que los ciudadanos tengan al gobierno puede cambiar un poco. ¿No? Esto que dice Felipe, o sea, tenemos tal cantidad de problemas que va a ser imposible que se resuelvan todos, pero sí tal vez los 5, 6, 8 más significativos. El tema del empleo, por ejemplo, el tema de la seguridad, el asunto del IES, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. O sea, sí hay los 8 en los que nos deberíamos poner de acuerdo, incluso la oposición, por favor.
Sí, hay problemas que lucen importantísimos para empezar a resolver ya, pero los problemas son tan grandes que van a tomar algunas décadas, como lo de la seguridad social. Es decir, no se puede resolver ahorita. ¿Qué se puede hacer? Ese es un plan de gobierno. Ahí se puede, sí, por lo menos asegurar que sobreviva el IES para ir con el tiempo resolviendo el problema. Pero hay cosas que sí se pueden hacer y lo fundamental es empleo. La gente dice, vea, deme a mi trabajo y lo demás deje de mi cuenta. Entonces, si al gobierno le decimos eso, entenderá que esta es una prioridad fundamental, esencial, porque esto es absolutamente todo. La economía de la gente depende de su empleo. Vea, otros gobiernos durante la pandemia repartieron dinero, imprimieron billetes y repartieron billetes. Ahora están sufriendo la inflación, que es la consecuencia de eso. Este país, en la pandemia, en vez de repartir dinero, incrementó impuestos. Bueno, esto le van a reclamar siempre al gobierno, porque era todo lo contrario de lo que debía. En vez de facilitar la reactivación económica, lo que hizo es deprimirla más. Y es el sector privado el que genera empleo. El 84% de los empleos están en el sector privado. Entonces tiene que alentar la inversión privada. Y lo que hemos visto que es unas frases más de clave populista, queriendo recuperar tal vez el favor popular. Y el populismo no rinde, no rinde. La prueba es, mire, Boric, cómo se ha derrumbado su popularidad. Y la prueba es en todos los populistas, incluso aquellos que se creen amados del pueblo, que tienen que convertirse en tiranos para permanecer en el poder. De manera que hay que ser un gobernante responsable, un estadista, para salvar a los pueblos, aunque ellos nunca le van a agradecer. Hoy en día le digo, la gobernabilidad. El problema más grande de gobernabilidad no está en la oposición, está en el pueblo insatisfecho. Ok, vamos a ir a una pausa, enseguida retornamos y tendremos el tema de la seguridad, uno de los aspectos más complejos en la administración del presidente Lasso. Ya retornamos. Quizás uno de los problemas más críticos que ha debido enfrentar el presidente Lasso es el asunto de la seguridad o de la inseguridad, como quiera verse. Lo que ha sucedido con las cárceles, los enfrentamientos entre bandas, el sicariato, la muerte, en fin, lo que vemos todos los días y lo que nos informamos todos los días. Quisiera pedir entonces a los panelistas que en este segmento final podamos reflexionar un poco sobre lo que está ocurriendo. Vamos a empezar con Fabricio. En el gobierno del presidente Lasso se han provocado 5 de las últimas 6 masacres carcelarias. 5 de las últimas 6. Con 300 y pico de muertos, de privados de la libertad asesinados, varios cambios en la conducción del SNAI, que es esta instancia que tiene un nombre larguísimo y que no ha estado a la altura, lamentablemente, de las circunstancias. Y esto va de la mano con el hecho de que, ya algunos analistas lo habían advertido, ¿no? El riesgo de que el caos y la violencia de las cárceles se traslade a las calles. Y en las calles, ¿qué tenemos? Delincuencia organizada, que no es lo mismo que la delincuencia común. Y tú no puedes atacar de la misma manera con las mismas herramientas la delincuencia común, que además tiene un origen totalmente distinto, la delincuencia organizada, respecto a la delincuencia común. Yo creo que el gobierno no ha tenido un plan lo suficientemente fuerte, sólido, para poder enfrentar la crisis carcelaria, que no la provocó el gobierno de Lasso. No es un tema que nació con Lasso, pero Lasso tiene la responsabilidad con su gobierno de encontrar una salida. Y yo no veo esa alternativa. Pero es un tema tan complejo que ningún país ha logrado. Vemos estas situaciones en México, en Centroamérica, en el Brasil. O sea, sí hay una dificultad enorme de enfrentar este mal. Pero ¿por qué desde 2019 se empieza a radicalizar la crisis en el sistema carcelario ecuatoriano? Y
Y es verdad, o sea, ¿es un problema internacional? Sí. Pero desde 2019 empezamos a enfrentar una crisis marcada por la ausencia de guías penitenciarios, centros de privación de libertad que no cuentan con las condiciones adecuadas, no existe rehabilitación social, vivimos de estado de excepción en estado de excepción en el tema carcelario. Súmale además los estados de excepción para combatir la delincuencia común que tenemos ahora mismo, que estamos enfrentando. No puede ser posible que el país viva de estado de excepción en estado de excepción sin una política clara. Y lo que yo me temo, y esto lo he advertido recurrentemente, es que Ecuador está entrando en una peligrosa situación de normalización de la violencia. O sea, acá matan a una persona, inmediatamente empezamos a ver cuáles son sus antecedentes. Si tiene antecedentes penales, si era abogado de no sé quién, si tenía alguna vinculación con alguna de estas mafias o de estas bandas, y no analizamos el hecho de fondo que es que se está normalizando la violencia, el sicariato y la criminalidad en el Ecuador. Gracias, Fabricio. Vamos con Gabriela. Gabriela, su apreciación sobre la violencia, la inseguridad, en fin, que hemos planteado para este segmento, en atención a las urgencias, a las necesidades nacionales en los otros rubros que tratamos anteriormente. Por favor, Gabriela. No, ciertamente que este viene a ser una de las principales preocupaciones de los ciudadanos y yo creo que esta espiral de violencia tiene claros tintes de estar relacionada con el crimen organizado, incluso podemos hablar en ciertos casos de organizaciones internacionales, y esto tiene que ver pues con la fracasada guerra internacional contra las drogas, y es algo en lo que países pequeños con instituciones débiles, particularmente con un poder judicial muy frágil, muy cuestionado, se ven muy debilitados para enfrentar este monstruo. Realmente es una realidad muy triste, muy difícil. Lo vimos hace más de una década en México y precisamente es una situación muy difícil de resolver desde Ecuador. Yo creo que francamente sería mejor que el gobierno tenga un plan. Sin duda, esta sí es una prioridad de gasto para el sector público y parece que ahí, por ejemplo, faltan recursos para las cosas más básicas, ¿no? O sea, el entrenamiento del personal de la policía, las condiciones en las cárceles, las condiciones de seguridad en las cárceles, las condiciones digamos, los bienes que tengan los policías. A veces no tienen ni colchones, tengo entendido. Cosas básicas que debería tener el personal de seguridad, que esa sí es una prioridad del Estado para servir a los ciudadanos. Y realmente eso es lo que se ve que falta, pero yo creo que resolver el problema de raíz pasa por esta guerra internacional que alienta, que le da un mercado a estos carteles internacionales del crimen organizado. Claro, y el tema es de Estado. Ahí coincido yo con Gabriela. Se trata de que todos tenemos que aportar y todos tenemos que contribuir en la lucha en contra de este mal. No es exclusivamente el gobierno. Está la justicia, están las Fuerzas Armadas, las fuerzas públicas en general. Estamos los medios de comunicación, estamos todos, Felipe. Es una causa nacional. Sí, es un drama que está viviendo la sociedad ecuatoriana, que genera una desconfianza enorme en la convivencia, que tiene un costo político gigantesco para el gobierno. Y ahí lo que podría decir en este corto tiempo es consistencia y continuidad, ¿no? Porque también eso de relevar al ministro de Defensa cada 6 meses da una señal de que la estrategia que se está siguiendo no está funcionando, ¿no? ¿Cómo generar un plan consistente, darle continuidad? Como dice Gabriela, invertir recursos, ¿no? Para fortalecer el Estado, por ejemplo, en esas áreas. Okay. Lolo. Yo creo que hay que dividir el tema de la violencia. Una es la violencia esta de los carteles, del narcotráfico. Ahí hay una guerra de poderes, una guerra contra el Estado, una guerra contra las fuerzas del orden. Y los carteles son tan poderosos que quieren controlar eso. Y lo que vemos como violencia, lo de las cárceles, incluso lo de las calles, son las pruebas de su poder. Y es para asustar a la institucionalidad. Eso es un problema muy complejo que tiene que resolverse con presupuesto, con tiempo, porque hay que preparar. Por ejemplo, todos los guías carcelarios tienen que estar fuera. Ya probaron que son parte de tienen que estar adentro, no afuera.
Pero para eso hay que entrenar cosas nuevas. Y con inteligencia, ¿no? Para adelantarnos. Con inteligencia, con tecnología, con asistencia internacional, etc. Bueno, la otra es la violencia callejera, la delincuencia, que es hijuela de la crisis económica. Eso se corrige, se resuelve con empleo y con crecimiento económico. Muchísimas gracias a nuestros panelistas que han estado aquí en Hora 25 esta noche. Gracias a la audiencia. Felicidades. Hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25.